No, gracias Arturo y gracias a Lima Airport Partners por invitarme a hacer esta presentación dentro de esta semana de sostenibilidad. Últimamente hemos visto que, sobre todo después de la pandemia, hay muchas empresas que están buscando comenzar a generar impactos más positivos en su gestión. LAP lo viene haciendo ya desde hace bastante tiempo. Esto nos consta porque venimos trabajando con ustedes ya hace más de 3 años en poder desarrollar indicadores y mediciones de lo que vamos a hablar hoy día, que son estas emisiones de gases de efecto invernadero o lo que comúnmente se llama huella de carbono. Nosotros seguramente todos hemos escuchado que tenemos que reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Entonces la idea de esta presentación bastante rápida es saber de qué se trata, o sea, qué es la huella de carbono y por qué es últimamente considerado como el instrumento de gestión ambiental, digamos, para que las empresas puedan ser sostenibles o tener una estrategia de sostenibilidad. Y como parte de ello, parte esencial, es tener este indicador de huella de carbono o de el medir el impacto que genera frente al cambio climático. Pero no podemos justamente entrar a conocer lo que es la huella de carbono si no conocemos qué es efectivamente el cambio climático y cómo se genera, ¿no? Como seguramente ustedes saben, nosotros en el planeta tenemos un proceso que se llama efecto invernadero, que es un proceso natural, en el cual la Tierra tiene una determinada temperatura promedio global, lo que permite justamente la vida en la Tierra. El problema se ha generado debido a que existen ciertos gases que se producen en la Tierra, sobre todo por la combustión de los combustibles fósiles, ¿ya? Y que con el incremento de estos gases en la Tierra, estos gases van a la atmósfera y lo que hacen es, de alguna manera, protegen de que parte de los rayos solares que entran a la atmósfera y luego se reflejan en la Tierra y salen de nuevo al espacio, parte de estos gases, parte de estos rayos se queden en la atmósfera. Pero hoy día tenemos tantos de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera que lo que están haciendo es generando que estos rayos que vienen desde el Sol a la Tierra, la cantidad necesaria para que el planeta se mantenga, digamos, con esa temperatura con la que hemos venido viviendo todos estos años, se incremente. Entonces lo que está causando es un aumento de la temperatura global y ese aumento de la temperatura para nosotros es un problema en el sentido de que no es que se aumente la temperatura en todos los sitios del planeta, sino hay aumento de la temperatura en ciertas zonas y eso hace que todo el sistema ecológico que tiene el planeta comience a tener problemas, porque cuando sube la temperatura en un determinado sitio, como por ejemplo en los polos, comienzan a derretirse los polos el agua que sale del derretimiento de los glaciares eh, eh, hace que el nivel del océano se incremente. Esto genera que las islas, por ejemplo, pierdan terreno. Hoy día existen islas que simplemente están en peligro de extinción y hay poblaciones, hoy día se habla de, por ejemplo, estas personas que por el cambio climático tienen que salir de sus casas, exiliarse, ¿no es cierto? Y se está hablando de los primeros refugiados climáticos. Y esto en los últimos, sobre todo en los últimos 200 años, se ha venido incrementando muchísimo. Esta gráfica es bastante clara de cómo
es que las temperaturas han ido incrementándose, y es en estos últimos 2 años, sobre todo después de la revolución industrial, que este proceso se ha exacerbado, ¿no? Y esto va relacionado directamente, hay una relación directa entre lo que es la concentración de los gases de efecto invernadero, del CO2, y el incremento de la temperatura. Es decir, cuanto más CO2 y los otros gases de efecto invernadero hemos venido generando, las temperaturas han venido también incrementándose. Y hay aquí entonces, si bien este es un problema global, existe, sin embargo, un rol que tienen las empresas, ¿no? Aparte del rol que tienen los gobiernos de enfrentarlo y de definir las estrategias. Las empresas también. En un estudio llevado por KPMG, en donde se les pregunta a los principales CEOs de las principales empresas del mundo cuáles van a ser las megafuerzas que los van a impactar, el cambio climático surge como la primera. El primer riesgo que tienen las empresas que enfrentar para poder subsistir. Y si se dan cuenta, luego los otros 9, las otras 9 megafuerzas o respuestas, muchas de ellas están vinculadas a los temas de cambio climático: escasez de agua, escasez de recursos, seguridad alimentaria, deforestación. Entonces, el cambio climático se convierte en uno de los principales objetivos, no solamente a nivel de estados o a nivel planetario, sino también del enfoque que tienen las empresas para poder ser sostenible. Y el tema de sostenibilidad no es un tema romántico, no es un tema que busca, digamos, solamente el goodwill o generar un mejor nombre de la empresa, sino el tema de sostenibilidad es cómo la empresa se sostiene en el tiempo, cómo se mantiene en el tiempo. Y para ello es que es importante saber también que no solamente, digamos, son la normatividad o los enfoques que dan Naciones Unidas para poder frenar el cambio climático, sino y que eso al final llega muchas a ser regulaciones que van a tener que cumplir las empresas, sino que hoy día es el propio consumidor el que está pidiendo que los productos sean más sostenibles, productos más verdes, ¿no? En 2 de las grandes encuestas que se han hecho a nivel global, digamos, la gran cantidad de consumidores a nivel mundial prefiere ya comprarle servicios o productos a organizaciones ambientalmente responsables. Y el 45% de los consumidores, si tienen chance de poder elegir un producto, entonces irían por un producto que impacte ambientalmente menos. Esta nueva visión es parte hoy día del negocio, ¿no? Se prevé que este negocio debe ser más de 500 millones al año para el 2050. Es decir, todos los servicios y negocios que estén preocupados por el tema de cambio climático van a tener un valor adicional, ¿no? Y esto se ve hoy día, que hay toda una tendencia por parte de los estados. Cada uno de los países tiene una contribución que tiene que hacer al cambio climático en reducir estas emisiones, estos gases de efecto invernadero, y con ello ir hacia una economía baja en carbono. Y lo primero que uno tiene que hacer, una empresa, una compañía, es tomar, digamos, yo siempre digo, tomarse la foto, es decir, saber cuál es su contribución, con cuánto contribuye estos gases de efecto invernadero y de dónde, cuáles son las fuentes donde ellos los generan, para poder luego comenzar a ajustar las tuercas y ver dónde reducir su impacto, reducir estas emisiones. A eso se le llama medir su huella de carbono. Entonces, al final, la medición de la huella de carbono es calcular todas las fuentes que producen gases de efecto invernadero, que son estos 6: el dióxido de carbono,
el metano, el óxido nitroso y otros, los hidrofluorocarbonados, perfluorocarbonados y el hexafluoruro de azufre, que son ciertos gases que se producen, sobre todo, como lo decía, en la combustión de combustibles fósiles y también en ciertos procesos. Hay ciertos gases que se incluyen, por ejemplo, en los refrigerantes, o otros gases industriales que son de muy poco uso, sobre todo últimamente. Pero la idea es que este conjunto de gases de efecto invernadero se midan, se calculan normalmente cada año y se hace una contabilidad en una sola unidad que son las toneladas de CO2 equivalente. Es decir, todos los gases como metano, los óxidos nitrosos y los fluorados se convierten a una unidad que es la unidad de la tonelada de CO2 equivalente. Y con ello, al final, se tiene un solo número que refleja la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que ha generado una determinada industria, una determinada empresa. Y esto se lleva a cabo a través de ciertas metodologías estandarizadas a nivel global. Existe el Greenhouse Gas Protocol, que es el protocolo de gases de efecto invernadero, trabajado y desarrollado por el Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Mundial Empresarial del Desarrollo Sostenible, ya hace muchos años, y que es de alguna manera la guía para poder llevar a cabo estos inventarios y que estos inventarios al final también puedan compararse. Y aparte de ello existen ciertas directrices creados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, que son estas guías que determinan ciertos factores que uno tiene que llevar, que tiene que utilizar para poder llevar a cabo estas mediciones de huella de carbono y que puedan ser luego también hacer un benchmark, ¿no es cierto? Porque tienen un estándar común. Y hoy día, incluso existe una ISO, que es la ISO 14064, que se utiliza para el diseño, el desarrollo y la gestión del reporte de los inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, no solamente se tiene un protocolo de cómo hacerlo, sino también ya hay un mecanismo de reporte de cómo hacer este reporte para que esto pueda ser comparable año a año por la institución y también que los cálculos puedan ser comparados, por ejemplo, entre distintos, en el caso del app, entre distintos aeropuertos, tener un per cápita por pasajero, un per cápita por vuelo, un per cápita por la cantidad de energía utilizado, en fin. Y lo importante de esta huella, la idea pues en 20 minutos no es volvernos expertos en lo que es una huella de carbono, pero sí saber que dentro de la huella existen ciertos alcances. Esto es súper importante, porque dentro de los alcances uno mide dentro de la huella de carbono todas las emisiones que nosotros generamos directamente, es decir, si por ejemplo la empresa tiene una flota de vehículos y esos vehículos funcionan a combustible, la quema de ese combustible que genera CO2 es directamente, son emisiones generadas por la propia empresa. A esas emisiones se les llaman emisiones directas, pero también hay emisiones indirectas. Y estas emisiones indirectas, la huella de carbono las separa en dos tipos de alcance. El alcance 2 son todas las emisiones indirectas que se generan en el consumo de energía eléctrica. Es decir, cuando nosotros utilizamos la energía eléctrica de la red, ¿ya? Para producir esa energía en la red peruana, esa energía proviene de hidroeléctricas, es decir, energía que no contamina, pero también de térmicas, que son sobre todo estas grandes plantas térmicas de gas que generan CO2 a la atmósfera porque al final es un combustible, si bien es un combustible más limpio, también es un combustible fósil, por lo tanto genera CO2 en algún lado del Perú. Entonces, esas emisiones que nosotros estamos generando indirectamente también se cuantifican dentro de la huella de carbono. Y además existe el alcance 3, que son las otras emisiones indirectas, en donde, por ejemplo, están el transporte de taxis, el transporte del mismo personal de la empresa
para poder ir y venir de su casa a su trabajo, transporte courier, los viajes internacionales. Pensemos en todo lo que puede generar CO2 o que se utiliza combustible para poder llevar a cabo el servicio y que pueden ser incluso servicios de terceros. Este tipo de emisiones también se cuantifican y al final, una vez que se tienen las emisiones directas y las emisiones indirectas de energía y las demás, esto se consolida y el resultado final es la huella de carbono corporativa. Ahora, ustedes dirán, ok, este es la contribución negativa, digamos, que yo hago a la atmósfera y eso me va a servir también para tomar decisiones. Sin embargo, esto también hoy día es sumamente importante para lograr financiamientos. El tema, el sector finanzas, el sector de banca, hoy día sabe de que hay ciertos riesgos frente al tema de cambio climático en las empresas, entonces comienza a solicitar información sobre la huella de carbono, sobre las emisiones, para ver, y sobre todo saber cómo están haciendo para reducirlas. Este es alguno de los ejemplos, por ejemplo, en Suiza o en Inglaterra, el United Bank of Switzerland, que ya lanzó un índice dirigido a resultados de huella de carbono reducida y que eso le da un mayor valor dentro de la Bolsa de Valores de Londres. O, por ejemplo, más cerca, en Sao Paulo, la Bolsa de Valores de Sao Paulo, en Brasil, tiene un nuevo índice de carbono eficiente. Aquellas empresas que gestionan su huella de carbono y vienen reduciendo sus emisiones, invirtiendo en reducir este tipo de gases de efecto invernadero, valen más en el mercado, ¿no? Estas empresas con estas estrategias de gestión de carbono, ¿ya?, dentro del mercado de capitales, tienen un mayor valor. Entonces, una vez que tengamos que se tiene la huella de carbono, ¿cuáles son los siguientes pasos? Es decir, ya medí, ya sé cuál es mi contribución, yo sé... Creo que tenemos un pequeño problema con la conexión de internet. Arturo, ya te veo nuevamente. ¿Estás en mute, me parece? Sí, no sé qué pasó. No, pero Perdón. te escuchamos bien otra vez. Ok, ¿están viendo mi pantalla? No, ahorita te estamos viendo a ti. A ver. A ver, a ver, a ver. Ok, ¿ahora sí? Sí, ¿puedes ponerla en pantalla grande? Sí, sí, sí. Y déjame, ok, ahí estamos. Entonces, me quedé acá. ¿Nos quedamos acá todos? Sí, correcto. Sí, Correcto. ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos la huella de carbono, les decía que lo que nos toca es gestionarla, reducirla. Hay muchas empresas, muchas matrices, como por ejemplo la matriz de Lab, que se ha puesto objetivos, que se ha puesto metas de reducción al 2030, metas de corto, mediano y largo plazo, y que van de la mano con las metas que se están proponiendo los estados o a nivel global. Existe una meta para que todos los estados reduzcan sus emisiones al 2030. En el Perú, el Perú se ha comprometido a reducir el 40% de sus emisiones al 2030. Eso es un montón. Y le va a tocar, a cada empresa le va a tocar una parte, va a tener que reducir sus emisiones. Y al 2050, hay muchas de las empresas, sobre todo en varios de los sectores. Uno de los sectores es el sector aerocomercial, el que se han puesto como meta el ser carbono neutros, es decir, dejar de emitir emisiones de gases de efecto invernadero de acá a 30 años, en el 2050. Y eso es un reto, ¿no es cierto?, que requiere mucha tecnología que se espera vaya generándose hasta este año, ¿no?
que esto es lo que les comentaba, es decir, una vez que se hizo la huella de carbono, la empresa busca reducir sus emisiones, busca gestionarlo, y luego incluso puede lograr la neutralización y ser una empresa carbono neutro o neutral ante el cambio climático. Y para el tema de los aeropuertos existe incluso ya toda una iniciativa, un programa que es el Airport Carbon Accreditation, ¿no? En donde ya LAP viene trabajando y ha logrado esta certificación de la Airport Council International, en donde hay 6 niveles de certificación, y esto lo voy a mencionar solamente para conocimiento de los participantes, pero en un primer momento se hace la medición de huella de carbono para pasar a una reducción, como lo hemos visto. Luego se busca la optimización de las emisiones de gases de efecto invernadero de los terceros, es decir, de estas emisiones indirectas de las que hablábamos, ¿ya? Para pasar a la neutralización, primero, de las emisiones directas y las emisiones indirectas de energía. Luego, alinear estos objetivos con los objetivos globales y comenzar a transformar las operaciones. Y por último, pasar a una fase de transición, es decir, ya compensar las emisiones de gases de efecto invernadero restantes. ¿A qué se le llama compensar? Para poder compensar las emisiones, uno tiene que tener, por un lado, tiene la huella de carbono, que son todas las emisiones de GI que se han generado. Y por otro lado, tener algún proyecto o estar asociado con algún proyecto, por ejemplo, acá en Perú, con proyectos de conservación en la selva, en donde ellos están conservando el CO2, secuestran el CO2 con los bosques y van además registrando, calculando cuántos CO2 están capturando en los bosques. Es el sentido contrario de la huella. Tú en la huella de carbono lo que haces es calculas cuánto emitiste. Estos proyectos lo que calculan es cuánto compensaron. Y van compensando igual toneladas de CO2. Y estas toneladas de CO2 se las registra ante el mercado de carbono. El mercado de carbono es como un banco regulado por Naciones Unidas. Un banco en donde estas instituciones que tienen estos proyectos que capturan CO2 van registrando las toneladas de CO2 que van capturando. Y luego, una empresa como LAP puede comprar estos créditos, ayudar a esta institución para que siga capturando CO2, ¿ya? Pero lo hace a nombre de LAP. Entonces, es como un commodity que tú vendes, la empresa lo compra y compra el derecho de poder reducir esas emisiones, ¿ya? Por la misma cantidad que uno ha emitido, lo que le falta compensar, y compensa, y para ello es que existen ciertas certificaciones, como la certificación de carbono neutral. Carbono neutral, entonces, lo que significa al final es que la empresa netea todas las emisiones que genera su huella de carbono con otro proyecto y al final es cero. Estos son algunos de los aeropuertos que ya vienen trabajando en esta certificación. Como ven, todavía no hay ninguno en una transición del nivel 6 ni el nivel 5. Hay algunos que sí ya son carbono neutro. Muchas de ellas están en el nivel de neutralidad o de reducción como la, ¿no? Pero es un avance, son solamente los aeropuertos líderes los que están trabajando este tema. Y muchos de ellos en otras latitudes, ¿no? La gran mayoría de los aeropuertos europeos, de Estados Unidos, ya tienen este tipo de certificaciones. Y por último, ya para cerrar la corta presentación, y disculpen si he ido muy rápido, he sido muy general, pero con 20 minutos no me alcanza para mucho, pero ¿por qué hacer la huella al final? Primero, por el tema que les comenté sobre inversiones. Es decir, todas las empresas necesitamos que los inversionistas nos vean y nos vean como un potencial socio de negocios. Esto ayuda a atraer finanzas, a atraer fondos que hoy día están buscando justamente este tipo de empresas que estén tratando de financiar proyectos que reduzcan las emisiones y que al final sean negocios. Por otro lado,
y eso ya se ha demostrado incluso sobre todo en las primeras huellas de carbono que se hizo, por ejemplo, con LAP, es que hay un ahorro de costos, porque dentro del estudio de la huella, una de las cosas que se ven es, por ejemplo, la energía que se genera o el combustible que se utiliza, y ahí se puede ver cómo se puede reducir. Y esas reducciones de energía, reducciones de petróleo, reducciones de gas, al final es ahorro de costos. Por otro lado, hay todo un tema de reputación corporativa en donde la empresa comienza a ser mucho más visible en otras áreas y en otros aspectos, no solamente en aquellos relacionados con el core del negocio, sino va siendo mucho más visible en áreas en donde hay más, digamos, empresas comprometidas con el tema de sostenibilidad ambiental o sostenibilidad per se. La reputación que tiene la empresa es clave. Para ello, solamente un ejemplo, Protiza, muchos de nosotros no la conocíamos, bueno, esta empresa hace 3 años hizo la primera emisión de bonos verdes, ¿ya? Que no son más que unos bonos comerciales, pero que iban a ser utilizados para proyectos que de alguna manera contribuían con el tema ambiental. Bueno, Protiza, de ser una empresa que conocida, digamos, en su rubro, ellos se encargan de hacer los papeles TISU, ¿no? Hoy día no hay un evento de sostenibilidad en donde ellos no estén. Fíjense, por una acción, ¿no? Entonces, el tema de reputación corporativa y lo que te trae justamente la medición de este tipo de indicadores es también súper importante. Y por último, que tú te antecedes a las nuevas regulaciones que van a salir llevando a cabo este tipo de acciones. Hoy día, el Perú es el único país dentro de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, o sea, que no tiene un impuesto al carbono o no tiene establecido un precio del CO2. México, Chile, Colombia, ya lo tienen. Y en el Congreso, hace menos de un mes, ya se tiene también una propuesta para que las toneladas de CO2 que uno genere se paguen. Eso va a llegar y eso va también a afectar de alguna manera el bolsillo de quienes no están preparados y de quienes no están ya enfrentando el cambio climático en base a números, en base a mediciones. Entonces, de alguna manera, la huella, y ya para finalizar, viene a ser un indicador clave para la gestión del negocio actual. Es un indicador que se lo van a pedir cuando uno toca la puerta para inversión. Ese es un indicador que les van a pedir los bancos a través de los principios de Ecuador, lo tienen que pedir, y todos los inversionistas a través de esta nueva visión de aplicar criterios ASG o criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo al momento de hacer la inversión, que es hoy día también una tendencia global, lo van a hacer, ¿no? Siendo LAP, por ejemplo, una empresa con una matriz global y siendo un negocio además sumamente internacional, porque se dedica justamente a eso, es sumamente clave que empodere este tema como lo viene haciendo.